¿Te gustaría recuperar la paz que antes tenías? ¿Sentirte más ligero de preocupaciones y ver cómo la bendición vuelve a tu casa y a tu familia? Entonces quédate, porque esta conversación puede ser una llave para abrir esa puerta que tanto has estado esperando. Amigos, no es casualidad que estés escuchando esto hoy. A tu edad, uno ya ha vivido mucho, ha dado mucho, y también te ha sufrido más de una vez por confiar demasiado. Como suele decir Papa León XIV, hay decisiones tan pequeñas que ni les damos importancia. Pero luego son esas mismas las que nos quitan la paz, nos traen conflictos y nos cierran el paso a lo que Dios quiere darnos. Dios nos habla claro en la Biblia. No hay que actuar sin pensar con lo que Él nos ha dado. Hoy quiero hablarte de 8 cosas que nunca deberías prestar. Porque si lo haces sin discernimiento, podrías estar abriendo sin querer la puerta a la escasez, al malestar, a la tristeza silenciosa que se instala en el hogar. Quédate conmigo. Esto no es una charla más. Puede ser el comienzo de una nueva etapa para tu vida, donde la sabiduría que ya llevas contigo se convierte en protección y en bendición real para vos y tu casa. Hoy, la gente aplaude cuando alguien da, cuando alguien comparte. Y sí, claro que hay bendición en dar. La Biblia nos dice que ayudemos a quien sufre, que le demos una mano al que no tiene. Pero también nos advierte, hay cosas que al prestarlas no hacen bien. Hay cosas que al compartirlas, aunque parezca bonito, no agradan a Dios. Porque hay momentos en que uno abre puertas que nunca debieron abrirse. Y hoy quiero hablarte así, de frente, como lo haría un pastor con su comunidad. Porque muchos están luchando, están rezando, están haciendo todo lo que pueden y no ven resultado. Y se preguntan, ¿qué está pasando? ¿Por qué no llega la bendición? A veces el enemigo no entra por la puerta grande, entra por un pequeño error, un descuido. Y hay ciertas cosas que, si las prestas sin pensar, se convierten en cadenas que no ves, pero que te quitan la paz, la provisión y la ayuda del cielo. Esto no es para que tengas miedo, sino para que despiertes, para que mires tu vida con los ojos del alma. Porque a veces lo que damos con la mano está vaciando el corazón. Hoy vamos a hablar de 8 cosas que nunca deberías prestar. 8 cosas que, si no tenés cuidado, pueden traer pobreza, problemas y tristeza a vos y a los tuyos. Mira, hay puertas que no se ven con los ojos, pero se abren desde el corazón. Y hay gestos, aunque parezcan buenos, que abren esas puertas invisibles, pero no siempre llevan a la bendición. Algunas te meten directo en el problema. El enemigo no necesita que le entregues toda tu vida. Le alcanza con una rendijita, con un huequito que vos mismo abrís, porque no estás atento o porque no sabes. En Proverbios 4:23 está escrito: Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y por qué dice esto el Señor? Porque del corazón salen las decisiones. Desde ahí sale el deseo de ayudar, pero también los errores. A veces prestamos cosas que no deberíamos. Y no hablo solo de lo material. Hay gente que presta su paz, su tiempo, su energía, sus talentos, a personas que no vinieron de parte de Dios. Y al hacerlo, sin querer, dejan una puerta abierta para que entre lo que no conviene. Capaz que ya te pasó. Quisiste ayudar a alguien, le diste algo tuyo, confiaste en una persona, y desde ahí todo empezó a ir mal. Se te fue la alegría, tu economía se cayó, te sentiste mal de salud y pensaste, ¿por qué, Señor? Si yo solo quería hacer el bien. Porque no todo lo que parece bueno viene de Dios. No todo préstamo es parte del plan divino. Hay cosas que el Señor te dio para que las cuides, no para que las compartas con cualquiera. Papa León XIV una vez comentó que el amor cristiano no significa dejarse usar. Amar también es saber decir que no cuando el corazón te lo dice. Y en 2 Juan 1:10-11 leemos: Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida, porque quien le da la bienvenida participa de sus malas obras.
Esto es algo que no muchos quieren oír, pero es necesario decirlo tal como es. Hoy vivimos en un mundo donde el amor parece no tener límites, donde todo se acepta, todo se comparte, y quien se niega o se atreva a hacerlo es visto como alguien duro o poco compasivo. Pero Dios, que es amor verdadero, también pone límites. Él cuida lo que es santo. No todo el que se cruza en tu camino tiene que recibir lo que es tuyo. Porque cuando compartes sin discernimiento, puedes terminar cargando con cosas que no te pertenecen. Hay personas que andan con una vida desconectada de Dios, no porque tú les desees mal, sino porque han decidido vivir en contra de su palabra. Caminan en la oscuridad y aunque se acerquen a ti con sonrisas, con palabras dulces, pidiendo ayuda, un préstamo o simplemente tu compañía, lo que traen consigo no siempre es bendición. Y tú, movido por un corazón bueno, les abres las puertas de tu casa, de tu tiempo, de tus recursos, y sin darte cuenta, en ese acto que parece amoroso, permites que entren problemas que nunca sembraste, tormentas que no te tocaban. En la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 27 se dice claramente, no le den lugar al diablo. Así sin vueltas, no le abras la puerta. No te excuses diciendo que lo hiciste por buenas intenciones. Porque muchas veces la obediencia a Dios pesa más que un acto de compasión que no viene del Espíritu Santo. Si prestas algo, si entregas algo, sin haber orado ni buscado dirección, puede que por esa entrega entre la ruina. Papa León XIV ha dicho que muchas veces confundimos el llamado a amar con el impulso a entregarlo todo, sin pensar, y que eso no es generosidad verdadera, sino falta de discernimiento. Hay cosas que Dios te ha dado para que las cuides, no para que las pongas en cualquier mano. Si abres la puerta equivocada por un amor malentendido, puedes permitir que lo sagrado sea pisoteado, y lo peor es que lo haces con tus propias manos. Dios hoy te llama a cerrar esas puertas invisibles, a estar más atento, a pedir sabiduría, a cuidar tu corazón, porque cada decisión que tomas, aunque parezca pequeña, tiene un eco en lo espiritual. Y lo que parece generoso a veces es lo que más te está quitando la paz, la fuerza y hasta la bendición. Hay trampas que vienen disfrazadas de virtud y la generosidad, ese regalo hermoso que Dios puso en nosotros, puede volverse un peligro si no está guiada por el Espíritu Santo. El enemigo no siempre llega con gritos y violencia. A veces llega como una necesidad disfrazada, una súplica tierna, un gesto que conmueve y caemos. No porque no amemos, sino porque no discernimos. La generosidad en sí no es un error, es del cielo, pero cuando se da sin medida, sin orar, sin preguntar, se vuelve una grieta en nuestra vida. Jesús fue claro en Mateo 7:6. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, y después se vuelvan contra ustedes. Eso no es dureza, es alta sabiduría. Porque hay personas que no buscan tu ayuda para acercarse a Dios, sino para seguir haciendo lo suyo sin cambiar nada. He conocido casos de hermanos que lo dieron todo por ayudar, vendieron lo que el Señor les había confiado, creyeron que estaban haciendo lo correcto y luego fueron traicionados. Y se quedaron preguntando, ¿por qué? No fue por falta de amor, fue por actuar sin dirección. No buscaron la guía de Dios, se dejaron llevar por la emoción, y la emoción, si no va acompañada de obediencia, puede destruir. Dar sin haber sido llamado a dar, te desgasta, te deja sin fuerzas. Y eso es justo lo que el enemigo busca, un alma cansada, confundida, vulnerable. Así que cuida lo que tienes, cuida tu corazón, y antes de entregar, pregunta a Dios. Él siempre responde. Él no busca solo lo que tienes, lo que llevas en el bolsillo o en la cuenta. Quiere tu fe, quiere que pares un momento y te preguntes, ¿esto que hice realmente venía de Dios o fue algo que salió de mí por impulso? A veces uno ayuda, presta, da, y al final queda preguntándose, ¿dónde estuvo Dios en todo eso? Papa León XIV suele decir que no todo lo que parece generoso nace del corazón correcto.
A veces uno actúa sin pensar, y eso no es fe, es simplemente correr sin saber hacia dónde. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 19:2. El alma sin conocimiento no es buena, y el que se apresura con los pies, peca. Es decir, si das sin saber, si prestas sin orar antes, eso puede terminar siendo orgullo, creyendo que uno sabe más que Dios, que uno puede arreglar lo que solo el Espíritu puede tocar, y no es así. Hay personas que por más que tú les des, no van a salir del hueco si no se rinden ante el Señor. Por eso hay ayudas que terminan vacías, como agua sobre tierra seca, no florecen y encima te quitan la semilla. Antes de dar, hay que hacer una pausa y preguntar, ¿Espíritu Santo, esto viene de ti o es solo mi emoción? Porque incluso ese deseo de ayudar puede ser una trampa si no está dirigido por Dios. En Lucas 6:38 está escrito, den y se les dará. Sí, es cierto. Dios bendice al que da, pero no a cualquiera que reparte sin sentido, sino al que da desde un corazón guiado por él. Papa León XIV una vez habló de esto con palabras simples. No se trata de dar por dar, sino de saber cuándo, cómo y a quién. Porque dar sin dirección puede terminar manteniendo la pobreza espiritual del otro y consumiendo la tuya. Y esto es importante. Generosidad no es vaciarse por todos, es el saber dar lo justo en el momento preciso a quien realmente lo necesita y lo sabrá recibir. No todo lo que brilla es bueno. Hay actos de generosidad que no agradan al cielo. Solo lo que nace de un corazón obediente, de alguien que primero consulta a Dios antes de moverse, tiene valor eterno. Hay algo urgente que necesitas entender. No todo lo que Dios te dio es para compartir con todos. Hoy parece que todo debe ser para todos. Que no hay que poner límites. Que abrirse sin reservas es lo correcto. Pero no es así como funciona el reino de Dios. Dios es orden. Él te dio dones, recursos, sabiduría, tiempo. Pero no para regalarlos sin discernir. Algunas cosas que tienes fueron puestas en tus manos para cuidarlas, no para entregarlas a quien no las valora. En Mateo 25 Jesús contó la parábola de los talentos. A uno le dieron 5, a otro 2, a otro 1. No fue al azar, fue según lo que cada uno podía manejar. Y cuando el Señor volvió, no les preguntó qué hicieron con lo del otro, sino con lo que ellos recibieron. Esa es la clave. Lo que tú tienes tú lo vas a rendir cuentas. No todos están listos para lo que tú cargas. Algunos usarán tus dones para cosas que no agradan a Dios. Tu sabiduría para manipular. Tu tiempo para agotarte. Tu bondad para abusar de ti. Proverbios 23:9 dice: No hables a oídos del necio porque despreciará la prudencia de tus palabras. No todos están listos para escuchar lo que tú tienes que decir. No todos merecen tus consejos, tu experiencia, tu historia. A veces hablar es como tirar perlas al piso. Hay alguien que los acompaña en su terquedad. Mira, hay cosas que uno no puede andar regalando a cualquiera, por mucho cariño que uno tenga, si uno entrega lo sagrado a quienes no lo valoran. Termina siendo parte del desprecio que hacen. Papa León XIII siempre habla de esto cuando dice que hay que cuidar lo que Dios nos confió. No esconderlo, pero sí saber con quién compartirlo. Fíjate en Jesús. Él amó sin condiciones, pero no fue ingenuo. A la multitud le hablaba en parábolas, pero con los que estaban más cerca, con los que caminaban con él, ahí sí que les contaba los secretos del reino. Sanaba de formas distintas, a uno con una palabra, a otro con una caricia, y a veces simplemente guardaba silencio. No era desamor, era sabiduría. Él veía lo que había en el corazón. Y tú también necesitas aprender eso, discernir. Ahí en 1 Timoteo 5:22 dice bien claro: No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Y no es solo para los curas o los que predican.
Esto es para la vida de todos los días. No regales tu tiempo, tu energía, tu apoyo, así como así. No participes en lo que está mal solo por quedar bien con los demás. No pongas lo que Dios te dio al servicio de algo que va a terminar destruyéndote. Hay personas que Dios no quiere que abraces de cerca, sino que las pongas en oración desde lejos. No toda amistad es bendición. Algunas son lazos disfrazados. Hay puertas que parecen buenas, pero si las abres sin permiso de Dios, te pueden quitar lo más preciado. Papa León XIII tiene una forma de verlo muy clara. No todo el que llega a tu vida es una misión. A veces es solo alguien que necesita una oración. No tu alma entera. He visto de todo. Gente con buenos dones que los pusieron en manos equivocadas. Papás que entregaron su casa para evitar una pelea con un hijo rebelde. Empresarios que apostaron por proyectos sin mirar si eran de Dios. El resultado, lo que era bendición, terminó siendo una cruz, porque cuando Dios da, también Él decide cómo se entrega y a quién. Tu tiempo, tu paz, tu salud, tu historia, tus dones, todo eso vale. No los prestes por presión, ni por miedo, ni por quedar bien. Pregunta al Señor, ¿esto que tengo, para quién es? Porque claro que hay alegría en dar, pero también hay sabiduría en esperar el momento justo. Cuando das lo que Dios te dio sin haber orado antes, sin haber sentido paz, abres una puerta peligrosa. Al principio parece nada, pero luego lo sientes. Tu paz se te escapa. Tu fe se vuelve pesada. Tu diálogo con Dios se vuelve silencio y no entiendes por qué. Si hiciste el bien. Pero no todo lo que suena generoso viene de lo alto. Discernir no es desconfiar de todos. Es proteger el alma. Es como un filtro del cielo. Sin eso andas por ahí sin escudo. Hay cristianos que hoy están cansados, confundidos, vacíos, no porque pecaron a lo grande, sino porque prestaron algo que no debían, dieron oído a chismes, dieron techo a gente con oscuridad, prestaron plata para alimentar el pecado. Y eso, aunque lo hagas con buen corazón, si no lo haces con dirección divina, te puede salir caro. El mismo Papa León XIII dijo una vez que no toda ayuda es caridad si no viene acompañada de discernimiento. Proverbios lo deja clarito en el capítulo 22. No seas de los que se comprometen a la ligera, ni de los que salen fiadores de deudas. No es ser egoísta, es ser sabio, y la sabiduría, esa, viene de Dios. Si no tienes con qué pagar, ¿por qué dejar que te quiten la cama donde descansas? Esto va más allá de lo económico. También hay consecuencias cuando, en lo espiritual, uno presta cosas que no debería, muchas veces, por no pensar bien. Terminas metiéndote en líos que no eran tuyos, cargando con problemas ajenos, peleando batallas que Dios nunca te pidió pelear. Y eso, con el tiempo, te va dejando sin fuerzas, sin ánimo, con el alma pesada. Papa León XIII una vez habló de cómo el corazón se cansa cuando uno se entrega sin escuchar a Dios. He visto personas de fe que prestaron su tiempo, su cariño, sus emociones, a gente que solo drenaba su paz. Por compasión se volvieron responsables de lo que no les tocaba. Cruzaron límites que no vieron venir, y eso los llevó a sentirse vacíos, hasta molestos con Dios, sin darse cuenta de que actuaron sin frenar, sin orar, sin pedir luz. En Josué capítulo 9 pasa algo que nos sirve de espejo. Los gabaonitas engañaron al pueblo de Israel haciéndose pasar por extranjeros. Josué hizo un pacto con ellos. Ahí está el detalle. El versículo 14 dice que los israelitas tomaron provisiones de ellos, pero no consultaron a Dios. Ese fue el gran error. Por no preguntar a tiempo, se amarraron a una alianza que les trajo dolores de cabeza por años. Lo mismo pasa cuando uno presta sin tener claridad.
Decides por lo que ves, por lo que sientes, por compasión humana, pero no desde la oración. Y luego te encuentras atrapado en situaciones que te consumen y te frenan. El diablo no siempre viene con fuerza bruta. A veces su mejor estrategia es distraerte. Si logra que te conectes con la gente equivocada, que te metas en causas que no son tuyas. No necesita pelearte directamente, solo te deja desgastarte poco a poco. Hasta que un día te das cuenta que ya no tienes ganas de orar. Que la fe no se te levanta como antes. Que el fuego que tenías por dentro se apagó. Todo porque diste algo que no era para dar. Hay un pasaje en Eclesiastés 10:1 que dice que una sola mosca muerta echa a perder el perfume. Así también, un solo acto sin pensar puede ensuciar lo que tanto habías construido. Una sola decisión mal tomada, un solo vínculo emocional fuera de lugar, puede detener años de crecimiento con Dios. Por eso hoy hay que abrir bien los ojos, pedir sabiduría, dejar de actuar por impulso y empezar a caminar con dirección del cielo. Dios no quiere que dejes de ayudar, pero sí quiere que no lo hagas con tus propias fuerzas. Antes de prestar, ora. Antes de meterte en algo, consulta. Papa León XIII suele decir que no todo lo que brilla viene de Dios y que la prudencia es una forma de amor. El enemigo se fija mucho en lo que tú haces. Observa tus pasos, tus vínculos, tus rutinas. No siempre ataca de frente. Muchas veces espera que seas tú quien meta la mano donde no corresponde. Cuando tocas algo sin permiso del cielo, sin protección espiritual, sin discernimiento, abrís una grieta y por esa grieta puede entrar destrucción, no porque Dios lo permita, sino porque lo que tocas fuera de obediencia puede ser puerta abierta. El enemigo no puede robarte lo que Dios te dio, pero sí puede ensuciar lo que usas mal. Puede convertir lo que era bendición en peso, lo sano en carga, lo sagrado en vergüenza, no porque Dios haya fallado, sino porque lo santo se puso en terreno contaminado. ¿Te acuerdas de Acán en Josué 7? Dios había sido claro, no tocar lo maldito, pero Acán desobedeció. Escondió lo prohibido en su casa y el pueblo perdió una batalla que no debía perder. En Josué 7:11 se lee que no solo tomaron lo que no debían, sino que lo guardaron y lo ocultaron. Eso hace el enemigo. Te tienta a tocar, luego te convence de esconder. Y en ese silencio, en esa falta de confesión, empieza la maldición. Hay gente que hoy está cargando con consecuencias pesadas. No porque hayan hecho algo grande, sino porque tomaron decisiones sin consultar a Dios. Entraron en un negocio sin orar antes. Prestaron dinero que no debían. Aceptaron ayudas que venían con condiciones escondidas. Se metieron en una relación sin la bendición de Dios. Y ahí es donde el enemigo se mete. Aprovecha esos pasos sin dirección para sembrar confusión, deudas, enfermedad, división o un cansancio del alma que no se explica fácil. Papa León XIII habla mucho sobre esto, sobre cómo hay que tener el corazón alerta, porque no todo lo que parece bueno viene de Dios. En 2 Corintios 6:17 dice: salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen lo inmundo y yo los recibiré. Esto no se refiere solo a lo físico. Hay conversaciones que contaminan. Hay ambientes que apagan el espíritu. Hay amistades que parecen normales, pero por dentro traen semillas que pueden destruir tu paz. Y si uno no tiene el discernimiento, puede terminar tocando cosas que abren puertas al enemigo. Él no necesita mucho. Le basta con una rendija, una decisión rápida, un préstamo sin oración, una alianza sin bendición. Por eso en Efesios 4:27 dice que no le demos lugar al diablo, ni en tu casa, ni en tus decisiones, ni en tu tiempo. No toques lo que Dios no ha santificado. No entres en relaciones que Él no ha establecido. No pongas tu fuerza ni tu alma en lo que no viene del cielo.
Hay personas que han terminado atadas espiritualmente. Por prestar cosas aparentemente inocentes, un cuarto, un auto, una firma. Pero cuando uno entrega sin cobertura de oración, eso se vuelve un puente que el enemigo puede usar. Y si no está en manos de Dios, puede ser una herramienta en manos equivocadas. Dios quiere limpiar tus manos hoy. Quiere que sueltes todo lo que tocaste sin su permiso. Que rompas lazos que nacieron sin oración. Porque el enemigo no tiene poder si tú no le das la llave. Pero muchas veces esa llave es eso que tocas sin pensar, sin consultar, sin protección espiritual. Papa León XIV insiste en que hay que aprender a discernir. A no dar por sentado que todo lo que llega a nuestra vida viene de parte de Dios. Hay almas que no vienen a edificarte, sino a drenarte. No te fortalecen, sino que se alimentan de tu paz, tu energía, tu tiempo, tu fe. Y si tú no estás despierto en lo espiritual, acabarás perdiendo bendiciones que Dios había preparado para ti. Estas personas no siempre son malas, muchas veces son gente herida, confundida, con necesidad. Pero no todo dolor es tu carga, no toda necesidad es tu misión. Porque si comienzas a cargar lo que Dios no te pidió, terminarás agotado, sin fuerzas y lejos del propósito. Hasta Jesús nos dejó una lección fuerte con esto. En Marcos 5, una mujer con flujo de sangre tocó su manto y él se detuvo. ¿Quién ha tocado mis vestidos?, preguntó. Los discípulos no entendían por qué lo decía, y él respondió, he sentido que poder ha salido de mí. Fíjate bien, aunque fue un toque de fe, sintió que algo salió. Porque cada conexión tiene un costo espiritual. Y si eso le pasó a Jesús con un toque de fe, imagina lo que siente alguien cuando es tocado por manipulación, dependencia emocional o intenciones escondidas. Hay creyentes que están agotados no por pecar, sino por estar rodeados de las personas equivocadas. Gente que no ora, pero quiere que tú lo hagas por ellos todos los días. Gente que no obedece, pero quiere tus consejos. Gente que vive sin dirección, pero quiere cobijarse bajo tu techo espiritual. Y mientras tú das y das sin orar, sin límites, sin sabiduría, tu fuego se va apagando. Proverbios 13:20 lo dice claro. El que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios, será quebrantado. No se trata de rechazar a nadie. Se trata de entender que las personas que tienes cerca determinan la fuerza espiritual que llevas dentro. Hay momentos en la vida en los que algunas personas aparecen solo por un tiempo y hay otras que simplemente llegan para desenfocar, para alejarte del camino. No todo el que se cruza contigo viene de parte de Dios. Y si no aprendes a distinguir entre unos y otros, lo que empezó como una bendición puede convertirse en una carga pesada. Papa León XIV suele decir que no todo acompañamiento es bueno, que hay compañías que, lejos de construir, terminan debilitando la fe. Ha pasado con pastores que comenzaron con un fuego hermoso en su llamado, pero abrieron su corazón a quienes solo traían críticas, desánimo y desgaste. Poco a poco, su visión se fue apagando. También lo vemos en matrimonios donde uno de los dos se aferra a amistades que, en lugar de sumar, restan. Y sin darse cuenta, lo que Dios levantaba en el hogar, el hogar, se viene abajo por dejar puertas abiertas a influencias equivocadas. En Tesalonicenses 3:6 la palabra es clara. Hay que apartarse de quien vive desordenadamente. Esto no es ser orgulloso, es obedecer. No se trata de despreciar, sino de cuidar lo que Dios te ha confiado. Porque las relaciones que no tienen fruto, ni fe, ni propósito divino, terminan drenando la gracia que Dios puso en ti. El Espíritu Santo hoy te invita a mirar bien quién te rodea, quién te está quitando fuerza, quién recibe de ti sin devolver nada, quién se alimenta de tu paz pero no la cultiva. No puedes seguir con el alma desgastada solo porque no sabes decir que no. Dios te da gracia, pero tú debes aprender a manejarla. Porque no todos los que se acercan lo hacen con buenas intenciones,
Y si no cierras ciertas puertas, te vas quedando sin fuerzas para lo que realmente importa, tu llamado. Dios no te quiere agotado ni vacío. Él quiere verte caminando firme, con claridad, con fuerza. Pero para eso hay que dejar ir a quienes están robando tu bendición. No se trata de odiar, sino de discernir. No se trata de juzgar, sino de obedecer. Y cuando sueltas lo que Dios nunca te pidió sostener, ahí es cuando su bendición empieza a multiplicarse. Una frase que Papa León XIV comparte con frecuencia es que el espíritu no puede habitar donde hay ruido constante del ego y de las decisiones sin fe. Uno de los momentos más duros espiritualmente no es cuando Dios te corrige, sino cuando guarda silencio. Porque cuando Él habla, aunque duela, te guía, te alumbra, te da esperanza. Pero si insistes en desobedecer, si endureces el corazón, si haces como que no escuchas su voz, llega un momento donde el cielo simplemente calla. Ese silencio pesa más que 1000 palabras. Es lo que pasó con el rey Saúl. En 1 Samuel 28:6 se cuenta cómo consultó a Dios, pero ya no obtuvo respuesta, ni en sueños, ni por profetas, ni de ninguna forma. ¿Por qué? Porque antes ya había ignorado lo que Dios le había dicho. Había dejado que el miedo, la presión o el orgullo dominaran sus decisiones, y al final Dios no se fue de un día para otro, pero sí dejó de hablarle. Cuando Dios calla, hay juicio, hay advertencia, hay dolor. Muchos oran, claman, buscan respuestas y no entienden por qué no sienten nada. No es que Dios no escuche, es que sigue habiendo desobediencia sin arrepentimiento. El pecado no confesado bloquea el paso de su presencia. No es que Dios sea duro, es que Él es santo. Su santidad no habita donde hay rebeldía continua. Isaías 59:2 lo deja claro: el pecado levanta un muro entre nosotros y Dios. No es que no tenga poder, no es que no quiera actuar, pero antes de que algo cambie, hay algo que debe romperse: la desobediencia. No podemos vivir ignorando a Dios y después buscarlo como si nada. Su gracia es real, pero también lo es su justicia. Cuando Él habla, espera una respuesta total, no a medias, no cuando nos conviene. Muchos dicen que ya no sienten lo mismo de antes, pero la raíz está en decisiones tomadas sin consultarlo, en caminos recorridos sin su guía, en puertas abiertas solo por emociones. Y el corazón, sin notarlo, se va endureciendo. Papa León XIV, en varias de sus reflexiones, nos recuerda que la fe no se enfría de un día para otro, sino poco a poco cuando dejamos de escuchar, de obedecer, de volver a lo esencial. Y a veces lo esencial es cerrar puertas para que otras más grandes puedan abrirse. Un día, David y su esposa notaron algo que les estremeció. El cielo estaba en silencio. No fue algo que sucediera de repente, sino poco a poco, como cuando uno se acostumbra al ruido y luego se da cuenta de que todo está callado. David, con el corazón cargado por su pecado, fue al templo en Jerusalén. En medio de su desesperación se quebró, y eso es lo que muchos hoy no hacen. En el Salmo 51:11 él clama desde lo profundo de su alma: no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Espíritu Santo. Para él, lo peor no era perder su reinado, ni siquiera el respeto de la gente, sino perder la conexión con Dios. Hace algunos años conocí a Javier. Su historia me hizo pensar mucho en lo que a veces comparte Papa León XIV sobre cómo nos alejamos de lo esencial cuando dejamos que otros definan nuestro valor. Javier vivía enredado en decisiones equivocadas. Tenía un corazón bueno, pero lo había entregado a personas que no supieron ver lo que Dios había puesto en él. Al principio parecía que todo iba bien. Servía, ayudaba, daba sin esperar nada a cambio. Pero las cosas comenzaron a cambiar. Las bendiciones se esfumaban, los problemas se multiplicaban y él se sentía vacío, agotado por dentro. Un día, sin fuerzas, se arrodilló en su cuarto, lloró y clamó a Dios buscando respuestas. Fue en ese momento cuando le vino al corazón lo que Jesús dijo en Mateo 7 y también ese versículo de Proverbios 13:20.
El que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. Javier entendió que había sido generoso, pero no siempre sabio. Había confiado su fe, su energía y su amor a quienes no los cuidaban. Ese día decidió dar un paso firme, alejarse de quienes le robaban la paz, de quienes no respetaban lo sagrado que llevaba dentro. Empezó a poner primero a Dios, luego a su familia y luego a quienes realmente amaban la verdad. Y fue ahí cuando todo empezó a cambiar. Su relación con su esposa mejoró. Sus hijos lo miraban con otros ojos. Las puertas que antes estaban cerradas comenzaron a abrirse. Javier suele decir que todo comenzó cuando decidió obedecer, cuando dejó de tirar perlas donde no debían estar, como menciona Papa León XIV en una de sus reflexiones sobre no gastar el alma en lo que no nutre. Dios le mostró algo claro. Si entregamos lo más valioso a quienes no lo quieren, no solo lo perdemos, sino que abrimos la puerta al enemigo. Pero cuando elegimos vivir en obediencia, cuando caminamos según lo que Dios quiere, entonces el cielo deja de estar en silencio, la bendición fluye y sentimos paz en el corazón. Tú también puedes decidir hoy. Puedes cerrar esas puertas que deben cerrarse. Puedes dejar de gastar tu vida en lo que no edifica, porque Dios siempre está listo para restaurar lo que se perdió. Pero hace falta que demos un paso, que elijamos vivir con discernimiento, sabiendo que lo que Dios nos ha dado es demasiado valioso para desperdiciarlo. Cuando abrimos el corazón a Dios y nos dejamos guiar, veremos cómo suceden cosas que parecían imposibles, caminos que se despejan, puertas que se abren, bendiciones que llegan cuando más las necesitamos. Papa León XIV suele decir que Dios actúa en lo pequeño, en lo cotidiano. Y es ahí donde muchas veces vemos ese humano mover montañas. Hermanos y hermanas, hoy no estamos hablando por hablar. Esto viene de lo más profundo de la palabra de Dios. No podemos seguir entregando lo sagrado de nuestra alma a personas que ni siquiera lo valoran. Necesitamos tener los ojos bien abiertos, porque no todas las puertas deben abrirse. Y no todos los corazones están preparados para recibir lo que Dios ha puesto en nosotros. Si seguimos entregando lo que no deberíamos, si seguimos compartiendo nuestras bendiciones sin pensar, vamos a pagar un precio muy alto. Ahora, más que nunca, es tiempo de decidir con firmeza. Se trata de vivir con sabiduría, con atención, y obedecer lo que Dios nos ha mostrado. El enemigo no se duerme. Sabe cómo usar lo que tenemos en las manos para alejarnos del camino que Dios quiere para nosotros. Pero hay algo que no se nos puede olvidar. Lo que viene de Dios no es para todo el mundo. Tenemos que saber cuándo decir que no. Cuándo alejarnos de quienes no están listos para recibir lo que llevamos dentro. Las bendiciones de Dios son preciosas y no pueden caer en manos que no las respetan. No dejemos que el silencio de Dios se vuelva costumbre. Si sentimos que no nos habla, es hora de buscarlo, de acercarnos con humildad, con un corazón dispuesto a cambiar. Prestar lo que no se debe trae consecuencias graves, pero obedecer trae una paz y una fuerza que no se compran con nada. Aunque el enemigo intente usar nuestras propias cosas contra nosotros, si estamos firmes en Cristo, nada nos derriba. Querido hermano, querida hermana, hoy es el día, no mañana, no pasado. Hoy toca poner en práctica lo que el Espíritu nos ha mostrado. Es momento de cerrar lo que debe quedar cerrado y de abrir el corazón a Dios de verdad. No dejes que, por falta de cuidado, entren cosas malas en tu vida. Dios quiere bendecirte, pero necesitamos tener cabeza, ser fieles y seguir su camino. Ya es hora de vivir como Él nos pide. Ya es hora de tomar decisiones con fe, con claridad. No dejes que el enemigo te robe lo que Dios quiere construir contigo. Que estas palabras se queden grabadas en tu alma.
Que cada día vivas con esa sabiduría que viene solo de arriba. Ese discernimiento que no se compra ni se enseña. Se pide a Dios. Hazlo ya. No esperes más. Y verás cómo la bendición de Dios empieza a acompañarte, a rodearte, a guiar cada uno de tus pasos. Escucha con atención lo que viene, porque hay cosas que, aunque parezcan pequeñas, pueden cambiarte el rumbo de la vida. Una decisión mal tomada, algo que prestas sin pensar, puede traerte escasez, tristeza, o incluso cosas que no esperabas. Papa León XIV siempre recuerda que no se trata de decir que no a todo, sino de saber a quién decimos que sí, y en qué momento. Hoy voy a hablarte de 8 cosas que nunca deberías prestar. Y no es exageración. Si ignoras esto, podrías estar abriéndole la puerta al dolor sin darte cuenta. Vivimos en una sociedad donde compartir es bien visto. Y sí, hay belleza en dar. Claro que sí. La Biblia nos anima a ayudar, a acompañar, pero también nos advierte, y con fuerza. No todo lo que prestamos es bueno. No todo lo que damos agrada a Dios. Hay cosas que, si las entregas, aunque creas que haces bien, estarás abriendo puertas que nunca debiste tocar. Hoy te hablo desde lo más sincero, como un pastor que se preocupa por su rebaño, porque veo que muchos de ustedes están cansados, están rezando, luchando cada día, y aún así no ven los frutos. Y te preguntas, ¿por qué no llegan las bendiciones? ¿Qué las está frenando? A veces no es algo grande lo que permite al enemigo entrar. A veces es un descuido chiquito, una puerta entreabierta. Hay cosas que, si no tienes cuidado, se convierten en cadenas invisibles, cosas que te quitan la paz, que te roban la provisión y hasta la protección que Dios ya tenía lista para ti. No se trata de asustarte, no es para llenarte de miedo, es para que despiertes, para que empieces a mirar tu vida no solo con los ojos de la cara, sino con los ojos del alma, porque lo que das con la mano puede estar drenando tu espíritu. Hoy vamos a hablar de 8 cosas que nunca deberías prestar. 8 cosas que, si no pones atención, pueden traer pobreza, ruina y hasta maldición a tu vida y a la de los tuyos. Hay puertas que no se ven, pero igual se abren. No se abren con llaves, sino con decisiones del corazón. Hay acciones que parecen nada, gestos pequeños, pero que abren caminos en lo espiritual. Y no todos esos caminos llevan a algo bueno. Algunos llevan directo al desastre. El enemigo no necesita una entrada grande. Le basta con una rendija, un hueco que uno mismo deja sin querer, por ignorancia, o por tener el corazón distraído. En Proverbios 4:23 se nos recuerda: cuida tu corazón más que nada, porque de ahí sale la vida. ¿Y por qué crees que se nos dice eso? Porque desde ahí nacen nuestras decisiones. Desde el corazón sale la generosidad, pero también la necedad. A veces prestamos lo que no toca prestar. Y no estoy hablando solo de dinero o cosas materiales. Hay gente que le da su paz, su tiempo, su energía, sus dones, a personas que no vienen de Dios. Y al hacerlo, sin pensarlo, están dejando abierta una puerta por donde entra la oscuridad. Tal vez tú ya viviste esto. Quisiste ayudar. Compartiste algo tuyo. Confiaste en alguien. Y de pronto todo comenzó a salir mal. Se te fue la alegría. La economía se vino abajo. La salud empezó a flaquear. Y pensaste, ¿pero por qué, Señor? Si yo solo quise hacer el bien. Pero es que no toda ayuda viene guiada por el Espíritu. No todo lo que uno presta es voluntad de Dios. Papa León,
She siempre ha insistido en que no todo tiene que ser compartido. Hay cosas que fueron puestas en tus manos para que las cuides, no para que las entregues a cualquiera. En 2 Juan 1, 10, 11 dice bien claro: si alguien llega y no trae la doctrina verdadera, no lo recibas en casa, ni siquiera le digas bienvenido, porque quien lo saluda participa en sus malas obras. Es fuerte, sí, pero lo ignoramos tanto. Hoy vivimos en una sociedad donde se piensa que amar es permitir todo, tolerar todo, compartir todo, pero no es así. Dios pone límites. Dios protege lo que es sagrado. Dios te dice: no cualquiera debe recibir lo tuyo, porque cuando das sin pensar, participas también de las cargas del otro. Hay personas que cargan con oscuridad, no porque tú las juzgues, sino porque han decidido vivir lejos de Dios. Caminan en la oscuridad, rechazan su palabra, pero se acercan a ti con sonrisas y palabras suaves. Te piden favores, ayuda, algo que es tuyo. Y tú, con el corazón blando, les abres tu vida, les das acceso a tu hogar, a tu alma, a tus recursos, y en ese gesto que parece noble se abre una puerta. Por esa puerta entran tormentas que no eran tuyas, problemas que nunca sembraste, cargas que no te tocaban. En Efesios 4:27 se nos dice sin rodeos: no le des lugar al diablo, no le abras la puerta, no te excuses con buenas intenciones, porque aunque parezca duro, la obediencia tiene más poder que la compasión mal encaminada. Lo que prestas, lo que entregas. Si no lo haces desde la guía del Espíritu Santo, puede ser justo el canal por donde entra la ruina. Papa León XIV, hablando con sencillez, ha recordado más de una vez que hay cosas que Dios consagró en tu vida, cosas que te fueron dadas para cuidar, no para repartir a ciegas. Si abres la puerta equivocada, aunque lo hagas con cariño, o por no querer decir no, podrías estar dejando que lo sagrado sea pisoteado. Y con eso, sin darte cuenta, dejas entrar la maldición tú mismo. Hoy es un día para que abras bien los ojos y el corazón. Hay momentos en los que, sin darnos cuenta, dejamos puertas abiertas en lo invisible. Por eso es tan importante parar, pensar y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre por dónde vamos. Cada cosa que hacemos tiene un eco, no solo aquí, sino también en el cielo. Y aunque a veces parece que estamos actuando con generosidad, puede que estemos perdiendo la bendición sin saberlo. Hay trampas que no se ven, porque se disfrazan de cosas buenas. Papa León XIV suele decir que la generosidad es un don hermoso, pero que necesita dirección. ¿Por qué si no? Se puede volver contra uno mismo. A veces el enemigo no llega gritando ni rompiendo la puerta. Se presenta como alguien necesitado, con voz suave y cara triste. Y uno, sin pensarlo mucho, cae. La generosidad no es algo malo. Al contrario, es un reflejo del cielo. Pero si damos a lo loco, sin preguntarle a Dios, se vuelve una debilidad, no una virtud. Jesús lo dijo bien claro en Mateo 7:6. No se puede dar lo sagrado a cualquiera, porque no todos lo valoran. Algunos solo buscan sacar ventaja. No todos los que piden quieren realmente cambiar. Ni todos los que lloran merecen entrar. No es falta de amor, es falta de sabiduría. He escuchado de muchos que dieron todo lo que tenían para ayudar. Vendieron lo que Dios les había confiado, pensando que estaban haciendo lo correcto, pero después los dejaron solos, traicionados, preguntándose por qué. Y no era que amaban poco, sino que no pidieron dirección. Actuaron por impulso, no por obediencia. Papa León XIV siempre insiste en esto.
El impulso puede hacerte sentir bien en el momento, pero sin oración puede llevarte a la ruina. La generosidad, si no está guiada, te puede dejar sin fuerzas y sin recursos, y hasta sin fe, Paquierwa. Porque cuando entregas lo que Dios no te pidió entregar, te agotas. Y ese desgaste es justo lo que el enemigo quiere. Él no busca solo tu dinero o tu tiempo. Quiere tu confianza en Dios. Quiere que termines diciendo de qué sirvió todo esto. Pero fue tu impulso, no el llamado de Dios. Proverbios 19:2 lo dice claro. Apurarse sin saber es un error. Dar sin pensar, sin preguntar. Es un acto de orgullo. Como si uno supiera más que Dios. Hay personas que no van a cambiar por lo que tú les das. Solo cambiarán cuando se rindan delante del Señor. Por eso, antes de ayudar, ora. Pregúntale al Espíritu Santo si es el momento, si es la persona, si es su voluntad. Porque hasta las ganas de ayudar pueden ser una trampa si no vienen de Dios. Lucas 6:38 dice que hay bendición en dar, pero esa promesa no es para los que dan por dar, es para los que dan movidos por el corazón de Dios. Si no, uno se cansa y pierde lo que nunca debió dar. Dios quiere que veas esto hoy. La generosidad no es darlo todo a todos, es dar lo justo, en el momento correcto, a quien realmente lo necesita, y solo cuando Él te lo pide. Si das sin guía, puedes estar reforzando un ciclo de pobreza, o destruyendo tu propia paz interior. No todo lo que parece bueno lo es. Solo la generosidad que nace de un corazón obediente, de una alma que primero escucha a Dios, es la que agrada al cielo. Y algo muy importante, lo que Dios te dio no es para todos. Hoy en día se habla mucho de compartir sin medida, de no poner límites, pero el reino de Dios no funciona así. Dios es ordenado. Él no te da dones y recursos para que los repartas sin pensar. Hay cosas que te dio para que las cuides, no para que las pongas en manos de quien no las aprecia. Como en esa parábola de Mateo 25, donde Jesús habla de los talentos. Cada uno recibió según lo que podía manejar. No más, no menos. Así también es contigo. A uno se le entregaron 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. No fue al azar. Fue porque cada uno tenía una capacidad diferente. Hace tiempo conocí la historia de Javier, un hombre que vivió una transformación tremenda en su vida. Estaba atrapado en un ciclo de malas decisiones, con el corazón cargado de rebeldía y todo lo que hacía parecía volverle en contra. Dedicó su tiempo, su energía y, lo más importante, su fe a personas que no supieron valorar nada de eso. Se rodeó de quienes no reconocían la bendición que Dios había puesto en él. Al principio todo parecía bien. Javier quería ayudar, dar lo mejor de sí, estar ahí para los demás. Pero algo empezó a romperse. Las cosas que creía que eran bendiciones comenzaban a desaparecer. Las puertas que abrió en su vida se llenaron de conflictos. Oraba por sus amigos. Se entregaba sin medida y no recibía ni un poco de aprecio. Se agotó, se vació. Una noche cayó de rodillas en su cuarto, roto, suplicando a Dios una respuesta. Fue ahí donde Dios trajo a su memoria palabras de Jesús en Mateo 7:6 y también ese versículo de Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Javier entendió algo importante. Había sido generoso, pero también ingenuo. Había compartido lo más precioso que tenía con quienes no estaban preparados para recibirlo. Su fe, su amor, su energía. Todo había ido a parar a lugares equivocados. Ese día tomó una decisión firme. Se apartó de quienes le robaban la paz y la conexión con Dios. Sabía que seguir en ese camino le costaría caro espiritualmente hablando.
Comenzó a enfocarse en su relación con Dios, en su familia y en personas que realmente respetaban la verdad del Evangelio. En ese proceso Dios empezó a restaurarlo de forma increíble. Su vida cambió. Su matrimonio se hizo más fuerte. Sus hijos se sintieron más amados. Las puertas que antes estaban cerradas comenzaron a abrirse. Javier cuenta hoy que todo cambió cuando decidió obedecer. Fue cuando dejó de entregar perlas a quienes no las sabían cuidar. Cuando su vida comenzó a transformarse. Entendió que al entregar lo valioso a quien no lo valora, no solo se pierde, sino que se corre el riesgo de que el enemigo entre por esas grietas. Pero al caminar, según el plan de Dios, el cielo se abre y la bendición fluye. Este testimonio encaja con lo que tantas veces ha compartido Papa León XIV, que la fe debe vivirse con conciencia y con cuidado, que hay que saber dónde sembrar y cuándo proteger lo que el Señor nos ha confiado, lo que damos y a quién lo damos. Eso marca nuestro camino espiritual. También recordé otra frase sencilla que suele repetir Papa León XIV. No se trata de alejarse de todos, sino de aprender a escoger con sabiduría con quién compartir la gracia que llevamos dentro. Cada decisión cuenta. Cada puerta que abrimos o cerramos tiene un impacto. Y como Javier, cualquiera puede elegir hoy caminar con más luz. Cerrar lo que ya no edifica y empezar a vivir con discernimiento. Dios no se olvida de lo que nos prometió, pero nosotros tenemos que decidir vivir bajo su guía. Cuando lo hacemos, cuando de verdad decidimos obedecer, entonces Dios empieza a mover todo a nuestro favor. Hermanos y hermanas, esto no es un mensaje complicado. Es algo de todos los días. No entregues tu bendición a quien no la quiere. No ignores las señales de Dios. Si lo hacemos bien, si seguimos su dirección, entonces veremos cómo Dios actúa, cómo las cosas cambian y cómo llega una verdadera paz al corazón. Hoy, más que nunca, hay que decidirse de verdad. No se trata de complicarse, sino de vivir con cabeza, con sentido común y, sobre todo, de hacerle caso a lo que Dios ya nos mostró tantas veces. El enemigo no es tonto. Sabe por dónde meterse y a veces usa justo eso que tenemos entre manos, nuestras cosas, para sacarnos del camino que Dios pensó para nosotros. Papa León XIV suele decir que no todo lo que tenemos es para compartir con cualquiera. Y tiene razón. No siempre toca decir que sí. Hay momentos en los que uno tiene que cerrar la puerta y guardar lo que Dios le dio. Porque si alguien no lo aprecia, no tiene sentido entregarlo. Las bendiciones que vienen de arriba no son baratijas. No son para quien no las cuida. Y ojo, cuando sentimos que Dios guarda silencio, no es que se olvidó de nosotros. Es una señal para mirar hacia Él otra vez, con humildad, con sinceridad, con ganas de cambiar. Si no prestamos atención y andamos dando sin pensar, el costo puede ser muy alto. Pero si hacemos las cosas bien, si obedecemos, la recompensa es enorme. Hay que estar bien plantados en Cristo, porque aunque el enemigo intente agarrarse de lo nuestro, si estamos firmes y obedientes, no tiene por dónde entrar. El Señor siempre habla de esa fe que se vive con los pies en la tierra. La fe que se traduce en decisiones concretas cada día. Hoy es ese día. Hoy toca dar ese paso de fe que quizás venimos postergando. Es hora de actuar, de aplicar lo que ya sabemos. Hay puertas que hay que cerrar de una vez y otras que debemos abrir de par en par, especialmente la del corazón a Dios. No dejes que por no discernir bien, entren cosas que te hagan daño. Dios quiere bendecirte, pero espera que seas sabio, fiel y que vivas obedeciéndolo. Este es el momento. No lo dejes pasar. Viví según la palabra. Elegí bien,
No permitas que lo que tenés se convierta en un arma contra vos mismo. Que esto te quede bien dentro del alma. Si caminas con sabiduría y discernimiento, Dios te va a llenar de bendiciones. Empezá hoy, ahora mismo, y vas a ver cómo su presencia te acompaña. Te cuida y te guía paso a paso. Si este mensaje tocó tu corazón, no te vayas sin hacer algo.